Estaba lleno de cucarachas. Lo peor de todo es que ellos actuaban como si fuera normal tener un maldito nido de cucarachas arrastrándose por el suelo y paredes. ¿Qué te hizo pensar, no volveré a visitarte, después de estar en la casa de alguien? Cuando tenía 17 años, mi novio de entonces me invitó a un campamento en el patio trasero de la casa de su amigo. Conocía al amigo, era súper tranquilo, así que dije que sí. Llegué allí, se instalaron algunas carpas increíbles en el patio, la parrilla estaba encendida, había una hielera gigante con bebidas y traje bocadillos. Todo fue bastante impresionante. Sus padres fueron muy amables, sus hermanos menores vinieron y jugaron con nosotros, fue genial. En un momento le pedí ir al baño y me mostró el interior. Estaba tan plagado de cucarachas que todo parecía moverse. En mis 5 minutos adentro, tuve que ahuyentarlos cada 30 segundos. Sus padres y hermanos simplemente estaban sentados como si no pasara nada. Mi piel se erizó por el resto de la noche. No hace falta decir que nunca volví. Yo estaba en segundo año de secundaria y me quedé con mi amigo por un par de días porque acabábamos de pasar un fuerte huracán y no había electricidad en nuestra casa y mi amigo tenía electricidad. Una noche mi amigo y yo decidimos que iríamos al cine. Todavía no podíamos conducir, así que le pedimos a su papá que nos llevara, el cine estaba a 30 minutos. Él dijo que sí, pero su madre insistió en que mi padre viniera a recogernos al cine cuando terminara. Ella insistió mucho en que quería que mi papá viniera a buscarnos y sentía que su esposo no debería tener que salir 2 veces, pensé que era justo, así que llamé a mi papá y le pregunté si podía recogernos en el cine y llevarnos de regreso a la casa de mi amigo después. Claro, dijo, y le dije esto a la mamá de mi amigo. Mi amigo fue testigo de todo esto. Parecía contenta de que mi papá viniera a recogernos. Después del cine, mi papá nos recoge y nos lleva de regreso a la casa de mi amigo. Cuando entramos, su madre empieza a preguntar por su marido. Mi amigo dice, no sé, acabamos de regresar del cine, ¿a qué te refieres? La mamá empieza a decir que su marido salió a buscarnos al cine. Mi amigo y yo estábamos muy desconcertados y le recordamos que ella quería que mi papá nos recogiera y le dijo que iba a hacerlo, y así lo hizo. Ella comienza a enloquecer, a insistir en que eso nunca sucedió y a gritarnos. Estaba actuando terriblemente loca. Mi amigo estaba tratando de razonar con ella pero no llegaba a ninguna parte. Mi amigo estaba muy avergonzada y se sentía muy mal, pero yo sabía que tenía que salir de allí. Inmediatamente llamé a mi papá y le pedí que se diera la vuelta y viniera a recogerme. Después de eso me quedé en mi propia casa una semana más sin electricidad. Es mejor estar sin poder que estar cerca de esa loca. Y nunca más volví a ir allí. Hasta el día de hoy todavía no entiendo lo que pasó allí. Había un amigo mío y su abuelo era un dolor de cabeza, ese señor no conocía la privacidad, apareciendo de la nada mirándome como si quisiera matarme o algo así. Un día estaba usando el baño en la casa de un amigo y el abuelo simplemente entró sin llamar y se quedó allí mirándome mientras yo cagaba y dijo, ¿qué estás haciendo? Después de ese día nunca volví a su casa. Fue mi culpa. Rompí un niño Jesús de porcelana decorativa que tenían en un escaparate navideño. Me fui inmediatamente después y nunca volví. Mi esposo tenía un viejo amigo de la escuela secundaria que vivía en el área que estábamos visitando. Mi esposo insistió en que pasáramos a visitar a su viejo amigo. Nos detuvimos y este tipo tenía maniquíes por todo su jardín, y tampoco de una manera artística. Tampoco tenía muebles dentro de su casa y tenía un piano de cola nuevo y brillante en la cocina porque el resto de la casa estaba llena de estas geodas de cristal gigantes que probablemente valían una fortuna y cajas de cartón por todas partes. Su novia nos ofreció macarrones con queso de la estufa que probablemente estuvieron allí durante al menos un día completo. Tenía pequeñas cicatrices por todo el cuerpo y señaló que eran de alguna ceremonia mágica de ranas y explicó que era un chamán o algo así. Mi marido preguntó por los maniquíes y dijo, hago como que son mi ex esposa y los uso para prácticas de tiro y le preguntó a mi hijo de 10 años si quería dispararles. Tampoco estaba en una zona rural con mucho terreno, era un barrio normal con casas muy cerca. Intentó darnos una tortuga cuando nos fuimos, cuando nos negamos, quiso darnos un pollo. Fue la experiencia más extraña que jamás hayamos tenido en la casa de alguien. Tenía un amigo en la escuela secundaria y cada vez que iba a su casa, 2 misioneros y un líder de la iglesia entraban al azar para saludar y hablar sobre cosas mormonas. Siempre fui educado hasta la 3ª o 4ª vez que lo hicieron y comenzamos a hacer lecciones.
Mencionaron que las lecciones estaban diseñadas para nuevos creyentes y les pregunté cuál de ellos era un nuevo creyente y todos me miraron. Nunca volví. Estaba haciendo una reducción masiva de mis cosas y deshaciéndome de muchas cosas. Les publiqué a mis amigos en Facebook que tenía una máquina de café expreso bonita pero bien usada para regalar. Alguien que conocí en una reunión pagana de una iglesia dijo que le gustaría la máquina pero que tenía que dejarla. Llego allí, el olor a orina de gato sale de la casa, puedo ver a un perro trepando a un montón de tesoros dentro de la casa y otro me ladra desde el porche delantero cerrado y atesorado. Había planeado charlar y conocerla mejor, pero le envié un mensaje de texto diciendo que lo dejaría en las escaleras y me fui lo más rápido posible. Crecí en un hogar atesorado, pasé 15 años sacando a mis padres de ese hogar inseguro y rompí mi carrera y casi mi matrimonio al deshacerme de sus cosas. Ya no puedo estar cerca de un tesoro. Me dijo que simplemente empujara el cartón de pizza con una pizza a medio comer al suelo para hacerme espacio en el sofá. Había basura por todas partes y su consejo fue simplemente empujarla hacia un lado con el pie para hacer un camino. Era un desaliñado hasta un punto que nunca habría conocido si no hubiera visitado su apartamento. No es un acaparador, eso sí, el tipo simplemente no limpiaba mucho. En absoluto. En la secundaria tenía una amiga, ella me invitó a cenar a su casa. Jugamos un poco en su habitación y luego llegamos a la cocina. Había una olla enorme en la estufa cocinando algo y vi una cucaracha caminar sobre el capó de la estufa, luego la vi caer en la olla de comida. De hecho, era la primera vez que veía una cucaracha y luego la veía caer en la comida. Inventé alguna excusa y me fui a casa inmediatamente. Nunca volví a poner un pie en su casa. Simplemente la invitaría a la mía. Lo cual finalmente prefirió porque aparentemente yo vivía en la mejor parte de la ciudad y tenía una casa en lugar de su departamento. Tenía una mejor amiga en la escuela secundaria que mi mamá odiaba, pero ella era mi mejor amiga hasta el punto que la gente pensaba que éramos gemelas fraternos debido a nuestros intereses, apariencia común y bromas internas. Durante años rogué que me permitieran ir a su casa, ya que ella había estado en la mía. Fue como una bendición cuando mi mamá finalmente dijo que sí. Han pasado 20 años y recuerdo lo incómodo que me sentí al bajar del autobús. Era la única casa con las escaleras rotas y tengo que seguirla para subir a la casa. Su madre era una acaparadora y el aire era denso en su interior. Su padre estaba acostado en el sofá y de repente saltó para pararse frente a mí y me interrogó sobre mis miedos. Recuerdo esto visceralmente porque persiguió mis sueños por un tiempo. Dije arañas y él chilló que yo había evolucionado a partir de moscas y que él tenía una persona mosca en su casa. La gente piensa que evolucionamos a partir de monos y simios, pero solo unas pocas personas lo hacen. La gente como yo evolucionamos de cosas más sanas, como perros o gatos. Por eso tengo tantos gatos. Cuando termina su otra perorata, mi amiga me lleva a su habitación y hablamos sobre su obsesión por Star Wars, y ella trató de involucrarme en ella. No recuerdo si era la amenaza fantasma o el ataque de los clones lo que salía. En cualquier caso, recuerdo que hubo una gran pelea porque se suponía que me quedaría a dormir, pero los padres no se pusieron de acuerdo en alimentarme, así que llamé a casa para preguntarle a mamá si dejaría comida y ella terminó llevándome. Hogar. Nunca volví. Había bolsas vacías de comida para gatos por todo el piso y al menos 15 gatos corriendo por toda la casa. Me da un escalofrío cuando lo pienso, estaba tan sucio. Ella me pidió que cuidara su casa y me quedara en su casa por un par de semanas. No, gracias. Nunca sabrías que existía este caos en su casa. Cuando la ves, está armada. ¿Cómo es posible esto? No tengo idea. Son heces, cortinas rotas y cosas derribadas. Me invitaron a la cena de Acción de Gracias en casa de una compañera de trabajo, Mary. Mary fue un poco como una madre para mí, así que estaba feliz de ir. Su esposo y sus dos hijos adultos, Ray y Steve, y su hijo adulto, Roger, también estaban allí. Durante la cena, la familia comenzó a recordar y surgió el tema de los dos niños mayores, Ray y Steve, intimidando a Roger. Hubo un poco de bromas afables. Pero entonces Mary dijo, y los niños obligaron a Roger a practicarles una felación. Se lo dije a su papá, pero él simplemente dijo que los dejara en paz. Todos siguieron comiendo y pasándose la salsa de arándanos como si esta fuera una conversación apropiada para la cena con un invitado en la mesa. Nunca volví. Nunca volveré.
Un hedor espeso a orina de gato tan vil y fuerte que era más o menos amoníaco puro. Tuve un dolor de cabeza brutal, salí, vomité, dejé a mi amiga en ese momento allí con la chica con la que estaba tratando de salir y su familia. El hecho de que pudieran vivir así era una locura. También había una mujer con la que salía hace años. Estaba entre lugares y viviendo con su pseudo padre. Fui a pasar el rato y conocer a su más o menos familia, y solo hay una jaula enorme en la sala de estar con una enorme guacamaya azul y dorada dentro. Esta cosa era vieja, desagradable y jodidamente ruidosa. Simplemente gritaría un maldito asesinato cada 2 minutos. No sé si alguna vez has escuchado uno en un espacio cerrado, pero su chirrido hará que tus tímpanos vibren en tu cabeza hasta el punto de que puedas sentirlos. También era bastante evidente que esta ave no estaba muy bien cuidada. Simplemente parecía estar chillando como una forma desesperada de entretenerse. La forma en que el padrastro de mi esposa trata a todos. Solía ser un pez gordo en su trabajo. Ahora está jubilado y todavía cree que dirige todo. Es grosero y nada acogedor. Tuvimos una gran pelea con él hace un tiempo. Era inevitable que sucediera, especialmente cuando su mala educación comenzó a dirigirse hacia nuestro hijo de 2 años. Cuando vivía en Pakistán, estaba en 5º grado y asistía a una escuela internacional emiratí. Mi mejor amigo era hijo del embajador de los Emiratos en Pakistán. Nos unimos por no encajar realmente con los otros niños de nuestro grado. La mayoría de los niños de nuestra escuela eran mocosos del gobierno de Pakistán o mocosos embajadores de otros países. Mis padres eran simples idiotas que se mudaban temporalmente de regreso a Pakistán para darnos una idea de la patria y necesitaban que asistiéramos a una escuela a la par con la educación estadounidense. Así que sí, voy a la casa de estos niños. Recogido en un gran Escalade negro. Pasé el día en el enclave de los Emiratos y fue una locura. Cuatrimotos en el patio delantero. Choqué uno contra un auto y dijeron, no hay problema, solo una abolladura. Todas las consolas de videojuegos de la época. Entonces su papá llega a casa. El embajador. Y este tipo simplemente no estaba feliz de verme. Y aparentemente mi mamá había estado llamando todo el día tratando de averiguar dónde estaba y simplemente le estaban colgando. Sus padres simplemente me asustaron y de repente me concentré demasiado en el hecho de que soy parte de una secta minoritaria que a los Emiratos y otros árabes de esa región del Medio Oriente no les gusta. Así que sí, lo hice lo antes posible. Todavía amaba mucho a mi amigo pero nunca quería volver. Cuando era niño, fui a dormir a casa de un amigo. Su abuela nos hizo caminar hasta la gasolinera, entregarle botellas de refresco y comprarle más Coca-Cola dietética. La abuela pidió una pizza para nosotros, pero no nos dejó beber nada. Estábamos jugando afuera, hacía calor y recuerdo haber bebido con avidez agua de mis manos en el baño, temiendo meterme en problemas por beber. Solo nos permitieron una porción de pizza a cada uno, estábamos jugando y decidimos comer más tarde. Cuando mi amigo abrió la caja después de haberla dejado en la cocina, había cucarachas arrastrándose por toda la pizza. Elegí no comer nada, obviamente. La amiga simplemente sacudió los bichos y luego se los comió de pie, sin plato porque todos los platos estaban sucios, y cuando se le cayó un trozo de queso, lo pateó hacia un lado en el suelo. Todo el piso estaba lleno de basura, la mesa cubierta de basura. Terminé llamando a mi mamá y pidiéndole que viniera. Le dije al amigo que no me sentía bien. Mi mamá y mi papá estaban de camino a cenar tarde y me dejaron ir con ellos. Recuerdo haber tomado leche con chocolate y haberme bebido todo el vaso de unos pocos tragos porque tenía mucha sed. Eso fue un sábado, creo. La semana siguiente en la escuela, mi amiga les dijo a todos que yo era un bebé y que no podía alejarme de mi mamá, y la gente se burló de mí durante semanas, llamándome perdedor y cobarde. No tomé represalias explicándole que su casa estaba sucia e infestada de insectos. Recuerdo haber pensado que no era culpa suya que su casa fuera desagradable, ella era una niña. Pero ella se burló de mí durante muchísimo tiempo después de eso. Apestaba a orina de gato. El lugar se veía bien, bastante limpio y eran buenas personas, pero maldita sea, obviamente se volvieron ciegos ante el hedor a gato. Uno de mis compañeros de trabajo invitó a mi esposa y a mí a una fiesta. Se había hecho muy amiga de ella en el trabajo e incluso iban a las mismas clases de gimnasia antes del trabajo. Tenía esta hermosa casa con su marido, que era abogado. Llegamos y el camino de entrada estaba lleno, pero no era una fiesta masiva. Fue normal durante la primera hora aproximadamente después de servir la comida.
Su compañero de trabajo la llevó a un lado al estudio y nos informó que ella y su esposo son swingers y que esta es una fiesta swingue. Nos dijeron que no teníamos que sentirnos presionados para participar, pero que éramos más que bienvenidos a mirar o hacer lo nuestro. Inmediatamente nos fuimos. La compañera de trabajo simplemente actúa completamente normal como antes, simplemente ya no nos invita a mi esposa ni a mí a ninguna fiesta. Una noche estaba visitando a mis suegros para cenar. Su perro, que no suele ladrar, dejó escapar un ladrido silencioso mientras miraba hacia la puerta principal. Mi suegro, quien también sufre estallidos repentinos y regulares de ira hasta el punto de abusar verbalmente de mí y de sus propios familiares, inmediatamente se tensó, abrió el cajón de la mesa de café, agarró la pistola que aparentemente guarda. Allí, entró en su patio delantero, en un vecindario suburbano seguro, y escaneó el patio con su arma apuntando hacia afuera. Todo porque su perro lanzó un solo ladrido. Permítanme enfatizar la poca fe que tengo en la capacidad de mi suegro para evaluar correctamente una amenaza. Temo seriamente que si alguna vez aprieta el gatillo contra alguien, es casi seguro que se deba a una amenaza imaginaria, no real. Condujimos 11 horas con un bebé recién nacido hasta casa de mis suegros. Fue una agonía absoluta porque teníamos que parar y amamantar mucho y ella seguía llorando. Estábamos agotados. Llegamos allí y está absolutamente sucio. Migas en todas las superficies, el suelo está asqueroso. La mesa del comedor está cubierta de un polvo blanco y todos comen encima. La familia de 5 miembros de su hermana se había mudado a la casa de 3 dormitorios de sus padres unos meses antes, por lo que estaba llena. Tengo mucha hambre amamantando y mi marido tiene que prepararme algo porque están demasiado distraídos para recordar el almuerzo. Deja el plato sobre la mesa del comedor y luego se da cuenta de lo sucio que está y lo limpia por mí. Voy al baño y hay moho negro por todos lados. Nunca había visto un lugar tan sucio. Al día siguiente tuvimos una gran pelea en el hotel porque me sentía muy incómodo usando el baño allí y exponiendo a nuestro recién nacido al moho negro. Creo que fuimos a Starbucks para que yo lo usara y mantuvimos al bebé afuera, a la sombra mayormente. Además, su hermana hizo planes con sus amigos durante todo el fin de semana y luego se entristeció porque no pudo ver al bebé. Entiendo que la suciedad se debía a problemas de salud mental, pero me ofendió que viajáramos hasta allí y nos trataran como si fuera algo posterior. Acordamos que nunca volveremos. Tenía un amigo en 8º grado y a veces iba a su casa después de la escuela. Él insistía en jugar en su PC todo el tiempo y yo tenía que sentarme y mirar. No se permiten juegos multijugador ni actividades sociales de otro tipo. Estaba muy aburrido y después de 2 o 3 veces, me negué a volver a ir allí. Sin embargo, no tenía agallas y simplemente ponía excusas en lugar de negarme y hacerle saber exactamente por qué.